Misericordia por darnos un día más de vida en medio de esta pandemia y de llenarnos de bendiciones y de gracias. A su nombre sea la gloria, ¿verdad? Su nombre sea la gloria. Hermanos, voy a pedirles que busquen Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 23. Vamos a leer el versículo 25 y le voy a pedir que mantenga su Biblia abierta, por favor, ahí en Reyes, porque vamos a estar leyendo el capítulo 21. Ahorita le voy a guiar, pero no cierre su Biblia. Algunas cosas estarán en el proyector, pero no cierre su Biblia porque vamos a estar leyendo esta historia maravillosa de lo que estaremos hablando. Y así que el versículo 25 dice, léalo conmigo: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Vamos a volverlo a leer. Mire qué maravilloso se lee esta palabra acerca del rey Josías. Acerca del rey Josías dice la Biblia y dice el Señor así, dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón. ¿Qué más? ¿Y qué más? Conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Ahora présteme su atención, pero no cierre su Biblia porque vamos a estar leyendo algunas porciones de ahí, así que pone su manita ahí, gracias, gracias, y vamos a estar leyendo. Pero présteme su atención. Hermanos, el 31 de octubre de 1517 dio comienzo la gran reforma religiosa que sacudió a toda Europa. La palabra de Dios obró en el corazón de un monje agustino llamado Martín Lutero, quien veía que la iglesia practicaba cosas que desagradaban al Señor y que iban en contra de su santa palabra. Entonces Martín Lutero clavó sus 95 tesis o 95 temas de discusión. Sobre uno de esos temas fue las indulgencias que el Papa León X había ordenado vender, las indulgencias que el Papa León X había ordenado vender con el pretexto de terminar la construcción del templo de San Pedro en Roma. Pero Martín Lutero descubrió en la palabra de Dios que el perdón jamás se vende. El perdón fue comprado con la sangre preciosa de Jesucristo. Así que el perdón no se vende ni se compra, solamente se recibe mediante la fe por la gracia de Dios. Así que, hermanos, la reforma ha sido escondida porque como que no se quiere que se sepa de esto, y ha sido olvidada aún por algunos sectores de la iglesia cristiana, porque como que no quisieran ver esta parte de la historia. Pero le voy a decir que lo que ocurrió en ese día, 31 de octubre de 1517, fue una de las grandes obras de Dios. Diga, una de las grandes obras de Dios. Y se acuerda que el salmista decía: generación a generación celebrarán tus obras. Entonces, a través de la Biblia le voy a mostrar que han existido reformas en el pueblo de Dios, y que, por ejemplo, hoy vamos a ver una de ellas para que vayamos de lleno: la reforma del rey Josías. Pero quisiera que leamos lo que significa reforma. Reforma significa ¿qué? Ayúdeme.
hacer mejoras y volver a la forma original. Entonces, cuando hablamos de reforma, estamos hablando de volver a la forma original. Y el tema de hoy, hermanos, es la reforma del rey Josías. ¿Cuál es el tema de hoy? La reforma del rey Josías en el pueblo de Dios. Ahora, quisiera que note lo que Dios le había dicho a su pueblo Israel, cuando lo sacó de la tierra de Egipto y lo iba a llevar a la tierra prometida. Mire lo que él les pidió. Ahí en Deuteronomio 18, versículos 9 al 14, pero no cierre su Biblia, aquí está en el proyector, vamos a leerlo si me ayuda. 9 al 14 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, vea, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique ¿qué? Adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni qué más, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, ¿qué ocurrió? Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Sí o no está claro, hermanos? Así que no voy a ahondar en esa parte, pero por favor, a veces he escuchado que alguna persona fue a una limpia, que alguna persona está, léalo ahí, tan claro. Eso no te está permitido, es una abominación. Y por causa de esas abominaciones, Dios echó afuera esas naciones y las destruyó para regalarle esa tierra prometida a su pueblo santo de Israel. A su nombre sea la gloria. Pero ¿sabe usted que tristemente, en el libro de los reyes de Israel, normalmente se oye o se lee lo contrario, todo lo contrario? Ya habían recibido la palabra del Señor. Vamos a ver aquí en su proyector, lea conmigo Segundo de Reyes 21, 20 al 22. Dice así: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió ¿a quiénes? A los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. ¿Y qué pasó? Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Eso es lo que ocurría. El Señor les dijo: no vas a ser como las naciones, o sea, no vas a aprender de las costumbres de las naciones. Cuando tú veas que ellos hacen esto y esto, tú no vas a aprender eso, porque es abominación. Santo eres al Señor. Pero dice ahí en Reyes, ya lo leímos, que los reyes hacían lo malo y llevaban al pueblo hacia lo malo. Así que el primer punto, vamos a hablar sobre la necesidad de la reforma. Hace falta una reforma. Aquí en el libro de Reyes lo estamos viendo. ¿Y por qué necesitamos la reforma? A ver, vamos a declararlo. ¿Por qué necesitamos la reforma? Por el pecado del pueblo. Entonces, la reforma es necesaria debido al pecado del pueblo de Dios, porque hicieron lo malo, como ya lo hemos leído. Ahora, yo quisiera que pasáramos de lleno, porque quiero que el tiempo me permita. Vamos a leer aquí en su pantalla cuáles fueron los pecados que cometió el pueblo de Israel para que se necesitara esta reforma. Dice pecados, ayúdeme a leer, dice costumbres mundanas, ¿qué más? Altares a Baal, a Acera y al ejército de los cielos, ¿qué más? Altares en el patio del templo, ¿qué más?
sacrificó a su hijo. Ahorita vamos a ver eso. Y luego, magia, horóscopo, zodiaco, imágenes de acera dentro del templo y derramó sangre inocente. Esos fueron los pecados que se cometían en ese tiempo de este rey llamado Manasés. Y dice la escritura, vamos al segundo de Reyes 21, versículo 3, 21, versículo 3. Por eso le dije que no cierre su Biblia y no la cierre. 21, 3, ayúdeme a leer cómo dice. Segundo de Reyes 21, 3 dice, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró ¿a quién? A todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. 4 y 5. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho que yo pondré mi nombre en Jerusalén. 5. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Versículo 6. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores, adivinos, multiplicando así el hacer lo malo. ¿Ante qué? Ante los ojos de Jehová. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para provocarlo a ira. 7. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa, de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Bueno, déjeme hacer un pequeño conteo aquí. Ya leímos que dice que hicieron conforme a las costumbres paganas. O sea, ellos hicieron altares dentro del templo, altares a Baal, a esa diosa llamada Acera, al ejército de los cielos, el sol, la luna, las estrellas, las constelaciones, le empezaron a hacer también, y le empezaron a adorar, y dice que pusieron una imagen de acera dentro del templo, pero se dieron a practicar la adivinación, el encantamiento, la magia blanca, negra, los horóscopos, el zodiaco. Por eso cuando algún cristiano, yo quiero ver qué me dice el zodiaco, o qué dice mi horóscopo el día de hoy, cuidado, esa es una abominación contra el Señor, Y finalmente dice que derramó sangre inocente porque cometió dos pecados este rey. Mire, uno, se pervirtió tanto que su hijo lo sacrificó a un dios llamado Moloc, y ¿sabe qué? Lo quemó para ese dios. Su propio hijo lo quemó para ese dios llamado Moloc, pero además permitió que otra gente sacrificara a sus hijos a ese dios Moloc, sangre inocente, y persiguió a los profetas del Señor y los mató, como hoy estamos viendo que hoy igualmente yo diría que el aborto es un asesinato de sangre inocente, y que de esta manera se siguen haciendo algunas de estas perversidades. Bueno, hoy por hoy incluso el aborto se está legalizando. Derramó sangre inocente. Así que déjeme, entonces hizo lo malo. El versículo 6 leímos que dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Repítalo conmigo, hizo lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y repita este texto, es el 9. Hizo más mal que las naciones mundanas. O sea, se imagina, ahí está el pueblo de Dios, y resulta que el pueblo de Dios hizo más pecados más graves que los mismos mundanos que no tenían a Jehová como Dios. Todo esto que hemos leído yo lo aceptaría, bueno, de una nación pagana. Pero el pueblo de Dios haciendo todas estas cosas, es increíble, ¿no? Hizo más mal que las naciones paganas. Dice, porque Manasés hizo más mal que todos los reyes que antes. Por eso Dios declaró juicio
he aquí yo traigo un juicio, un castigo, dijo el Señor, de tal manera que el que oiga lo que va a ocurrir, sus oídos le van a resonar, porque va a ser tan terrible el castigo. Bueno, pero ahí es donde entra el rey Josías, porque muere Manasés, sigue su hijo Amón, y luego viene Josías como rey. Y Josías entonces se da cuenta de lo que está pasando ahí, y de él dice la escritura 22:2, segundo de Reyes 22:2. Vamos a leerlo. Dice, e hizo lo recto, está hablando de Josías, Josías hizo lo recto ante ¿quién? Los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. Quiere decir que él estaba haciendo la voluntad de Dios y no se hacía ni de un lado ni del otro, sino que se mantenía en el camino recto del Señor. Pero ahorita vamos a notar un poquito más. Así que la reforma, hermanos, es necesaria por causa del pecado, pero la reforma es causada. El motivo de la reforma, la causa de la reforma, vamos a ver ahí, por favor, ¿qué dice la causa de la reforma? ¿Qué es lo que ocasiona la reforma? ¿Qué es lo que ocasiona la reforma? La palabra de Dios. La palabra de Dios causa un cambio, causa una reflexión, y entonces causa la reforma. Mire el versículo, no sé si lo tenemos aquí, pero el versículo 11, segundo de Reyes 22:11, está aquí en su proyector, léalo fuerte, dice. Ahora deje su Biblia abierta ahí, porque lo que ocurre, déjeme, ¿qué es lo que ocurrió? Josías, como rey, mandó reparar el templo que ya había sido tratado con desprecio, ya se habían olvidado del templo, y cómo no, imagínense, si ya habían metido ídolos y ya habían hecho cosas tan terribles, ya el templo y el culto del Señor no era tan importante, Así que el templo ya estaba descuidado y estaba un tanto destruido. Así que Josías piensa, el Señor dijo que Él iba a estar en su templo y que ahí se iba a manifestar su gloria. Entonces manda a reparar el templo, y ¿sabe qué ocurre? Que mientras lo están reparando, se encuentran con el libro de la ley de Moisés. Se encuentran con el libro de la ley, y entonces se lo traen al rey y se lo leen. Y entonces lo que ocurre, dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Quiere decir que cuando él oyó las palabras del Señor, él se dio cuenta de lo malo que estaban haciendo, pero se dio cuenta de que venía un juicio, o sea, un castigo por toda esa maldad que el pueblo había hecho. Así que yo le invito que veamos cuál es la respuesta a la palabra de Dios. Vamos a leer aquí, ¿qué dice? A ver, vamos a decirlo, respuesta a la palabra. Y luego, arrepentimiento, consulta a Jehová, cree las advertencias y acepta el juicio. Vea, hallaron la palabra de Dios, quiere decir que la palabra se había quedado escondida. Quiere decir que en ese tiempo no se leía la palabra de Dios. Yo no sé si en este tiempo se lee la palabra de Dios o solamente la tenemos por ahí. A lo mejor me acuerdo algunas veces, hace muchos años me acuerdo que algunas veces llegué a alguna casa y decía, ¿me permiten su Biblia para leer un pasaje? Y la gente, la Biblia, pues búscala. Y por ahí andaban, ¿dónde anda la Biblia? Y por fin por allá salía la Biblia. ¿Qué quería decir eso, hermanos? ¿Verdad? Que no se leía. Si se leyera todos los días, estaría por ahí tan fácil a la mano. Y es lo que ocurría aquí. Ya ni siquiera sabían dónde estaba la ley o la palabra de Dios, y en el mismo templo ni siquiera estaba, sino que estaba por ahí escondida. Y cuando se halló la palabra del Señor, el rey la lee y dice que hubo una respuesta a la palabra. Hermanos,
Es importante que haya una respuesta a la palabra. Escucha bien, amado joven e intermedio. Es importante que haya una respuesta a la palabra. No solo debe de oírse la palabra, no solo debe de predicarse la palabra. La palabra necesita que sea oída y respondida, porque Dios dice que Él quiere oidores y, dígalo con fuerza, y quiere hacedores. La palabra de Dios exige una respuesta. ¿Sabes cuál puede ser la respuesta? Alguna persona puede decir, a mí no me importa la palabra de Dios, pero otro puede decir, yo lo creo, Señor, aquí está mi vida. Pero la palabra de Dios no puede quedar así. Bueno, de hecho, si la persona dice, yo no doy respuesta, pues lo que está respondiendo es no a la palabra de Dios. Entonces hubo una respuesta maravillosa. Dice que leyó la palabra y la creyó. Yo no sé si hoy leemos y creemos lo que dice el Señor en su palabra. Y dice que fue movido al arrepentimiento. Vamos a ver el versículo, déjeme ver versículo 13 del capítulo 22. Dice, ayúdeme a leer, dice. Bueno, parece que se nos escondió. Dice, ahora présteme su atención. Présteme su atención, mire lo que dice. Dice que encontró el libro, lo leyó, creyó y rasgó sus vestidos. Y luego dice, consultó al Señor. O sea, dijo, vayan y pregunten, le dijo al sacerdote y le dijo al escriba, vayan y pregunten a Jehová de parte mía y por el pueblo y por todo Judá acerca de estas palabras. Dice, porque me doy cuenta, lo que él leyó, es que la ira del Señor se iba a desatar por causa de todos estos pecados que se estaban cometiendo. Y dice, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres, ya desde antes, nuestros padres no escucharon, escuche, no escucharon las palabras de este libro, no escucharon las palabras de este libro. ¿Cuánto cristiano escucha de verdad las palabras del libro del Señor, que es la Santa Biblia? Pero dice que los padres no lo escucharon y dice, y no hicieron conforme a lo que está escrito. Entonces dice que consultó al Señor. Déjeme le digo lo que hizo. Leyó y creyó. Se arrepintió de corazón, porque en el Antiguo Testamento rasgar sus vestidos significaba, Señor, me duele tanto y me arrepiento. Y luego dice que consultó a Jehová y le fue a preguntar, ¿qué es lo que debemos hacer, Señor? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Quiere decir, tomó en serio las advertencias de Dios. Dios había dicho que si el pueblo cometía esos pecados, el pueblo sería castigado y sería echado fuera de la tierra prometida. Josías creyó. Otros reyes no habían creído. Yo me pregunto si en nuestros días no nos ocurre algunas veces esa actitud cuando oímos la palabra del Señor y el Señor nos dice, presta atención, porque quizás Dios puede disciplinarte, quizás Dios pueda corregirte, quizás Dios pueda castigarte. Y sabe que a veces la gente a veces decimos así, mire, estamos primero así como que voy a ver, recuerdo a una persona que había hecho un gran pecado. Había hecho un gran pecado. Y me acuerdo que esa persona había comentado con otra, ¿sabes qué? Si acaso yo muero, te voy a pedir que esto, porque tan grave era su pecado que pensaba que posiblemente moriría. Pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses, esa persona no murió. ¿Y sabe qué ocurrió? Que en vez de entregarse al Señor por su misericordia, continuó haciendo sus pecados. Y no solamente los que había hecho con los cuales pensaba que podría morir, sino que aumentó a sus pecados otras inmoralidades más perversas, porque ¿sabe qué pensó? No pasa nada, realmente Dios no me castigó ni me va a castigar. Bueno, cuando se endurece el corazón,
Así es la reacción. Pero este Josías creyó al Señor, creyó en las advertencias y dijo: el Señor va a traer juicio, quiero saber qué debemos de hacer. Quiere decir que aceptó el juicio. Déjeme ver que es un juicio y un castigo que es justo, porque Dios es justo. Así que vamos déjeme ver. Dice, consultó al Señor, mandó a preguntar, pero ¿a quién le preguntó en ese tiempo? ¿A quién le preguntó? Vamos a ver el versículo 14. 14 dice, entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a ver otra vez, ¿a quién fueron? Otra vez, ¿a quién fueron? A la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Hasta ahí. Mire, en ese tiempo, quiero que cheque esto. Dice que Hulda era una ¿qué? Una profeta. Hulda era una profeta, escuche, Hulda era una profeta. No era muy común que hubiera mujeres profetas en el pueblo de Dios. Normalmente había profeta, la mayoría de los profetas fueron varones, pero hubo algunas ocasiones que Dios usó a mujeres en ciertos momentos, como en este. Entonces, algunas veces hay algunas personas que dicen, ¿deberá haber pastoras? Deberá haber pastoras porque normalmente hay pastores, deberá haber pastoras. Bueno, aquí la palabra de Dios nos dice que normalmente había profetas. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, normalmente hay profetas, pero aquí ocurre que hay una mujer que es profeta, ¿verdad que sí? Ahora déjeme decirle, es que a lo mejor no había otros profetas en ese tiempo y quizá por eso Dios permitió a esta mujer, la llamó y la usó como profeta. ¿Sabe qué? En ese tiempo había otro profeta muy famoso que estaba ministrando. Su nombre es el profeta Jeremías. Así que en ese tiempo Jeremías el profeta y Hulda la profeta eran los que estaban ministrando. Entonces vamos a ver qué es lo que fue la respuesta, porque Dios usó a esta mujer profeta. Dice versículo 15. Dice, y ella les dijo, mire cómo habló ella porque es una profeta. Y ella les dijo, ¿qué? Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Decida al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová. He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran, ¿qué dice? Todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto que me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. No cierre su Biblia. Nomás quiero que note ahí que esta profeta les dice, así dice el Señor. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Que va a venir el castigo, que Dios va a cumplir su juicio, que Dios va a castigar al pueblo, a la ciudad, y que aún el templo de Jerusalén va a ser destruido por cuanto el pueblo no quiso obedecer la palabra de Dios. Versículo 18 dice ahora sobre el rey. ¿Cómo se llama el rey del que estamos hablando? Josías. ¿Qué dice del rey Josías? Dice, mas al rey de 18, mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto que oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. ¿Y qué más hiciste? Rasgaste tus vestidos. ¿Y qué? Y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, ¿qué dice? He aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro como en paz.
y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. ¿Se da cuenta? La profeta Hulda les dice, ¿qué es lo que dice el Señor? Y dice, así dice el Señor, a la ciudad, al templo de Jerusalén y al pueblo de Judá, tristemente va a ser arrasado, va a ser destruido y va a ser llevado cautivo allá a Babilonia. ¿Y qué dice del rey? Porque el rey mandó a preguntar acerca de él. Dice, pues así dice el Señor acerca del rey, que por cuanto él leyó y creyó las palabras y se humilló y se arrepintió de corazón, dice, a él Dios le va a permitir que escape de este juicio. Dios le va a permitir que escape de este juicio. O sea, Dios va a salvar a este rey Josías. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué todo el pueblo va a sufrir el castigo que se había profetizado? ¿Y por qué Josías va a escapar de este juicio? Entonces vamos a leer ahí, dice, salvación, ¿qué dice? ¿Por qué es salvo Josías de este juicio? ¿Por qué? ¿Oyó la palabra con qué? Con ternura. 2, se humilló ante Dios. 3, se arrepintió de corazón. Vea lo que puede hacer la diferencia. Cuando Dios declara su juicio, cuando Dios declara su castigo, entonces podemos ser salvos y escapar de ello si tan solo atendemos a las palabras del Señor, si tan solo atendemos a las palabras del Señor. Y mire lo que dice aquí, oyó la palabra de Dios con ternura, no con enojo. ¿Sabe que cuando algunas veces la persona oye, es que Dios te está llamando y Dios quiere que te arrepientas, y si no te arrepientes Dios puede traer una disciplina, un castigo? A veces la gente se enoja y dice, pues a mí no me tienen que estar diciendo, yo sabré lo que hagan, a fin de cuentas, y la gente se enoja. Pero este rey, dice la palabra de Dios, que oyó la palabra con un corazón tierno, no se enojó. Cuando alguien se molesta por la palabra de Dios, algo anda mal en su vida. Si tú ahora que oyes esta palabra, de alguna manera algo te molesta y como que dices, el tema hoy no me es tan agradable, porque nos gustaría oír que todo está bien, que todo va a estar maravilloso, que Dios te va a bendecir, que no te va a pasar nada, que plaga no tocará tu morada. Y luego de repente algunas personas están sufriendo de diferentes cosas y dice, eso es lo que nos gustaría oír, pero aquí el Señor tiene una palabra diferente. Dice, la oyó con ternura y no se enojó. ¿Cuántos corazones tiernos habrá hoy oyendo la palabra del Señor? ¿Cuántos corazones que le digan, Señor, habla, porque tus siervos oyen con amor? Y luego dice que se humilló ante Dios. Vea la actitud, Oigo la palabra de Dios con un corazón tierno, habla que tus siervos oyen con amor. La respuesta es me humillo delante de Dios. No actuó con soberbia. ¿Sabe qué es actuar con soberbia? Cuando Dios te habla y tú dices, bueno, es mi vida, ¿no? Es mi vida, yo decido lo que quiera hacer, conmigo nadie se va a meter. Ahorita el predicador está hablando, no sé si mi mamá le contó, no sé si mi pareja le dijo algún asunto, pero parece como si le hubieran dicho lo que estoy haciendo. Bueno, no parece, sino más bien que la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios dice, penetra hasta el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, de manera que cuando Dios habla uno se queda, parece como si el predicador supiera, pero si ni siquiera nos hemos acercado, más con esta pandemia, ni siquiera nos hemos podido ver cerca, más que lo que nos vemos aquí, y parece como si Dios te está hablando. Humíllate al Señor, no actúes con soberbia, no digas yo sabré lo que voy a hacer. Bueno, finalmente dice que se arrepintió rasgando sus vestidos y llorando ante el Señor. Señor, somos miserables. Señor, somos pecadores. No actúa así como todos cometemos pecado, todos nos equivocamos, ¿no?
seguramente hasta el pastor ha hecho algunos pecados. Sí, todos somos pecadores, todos cometemos errores y todos fallamos, pero la diferencia es la actitud con la que respondemos a ello. Si hacemos como Josías, rasgamos nuestro corazón y lloramos delante de Dios y le decimos: Señor, perdona mis pecados, perdona mis errores, Señor, me estoy equivocando, Señor, estoy fallando. En vez de decir: no se metan conmigo, yo quiero vivir mi vida, yo quiero hacer lo que yo quiera, tú ya viviste, y no se diga los jovencitos de 11 para arriba, ya no quieren que nadie les diga, y si les marcan sus errores, se molestan, cierran la puerta, se salen, nadie les puede decir nada. Con esa soberbia, lo único que van a ganar es que el diablo tome más control de sus vidas y que les destruya. Escuchen bien, muchachos, que les destruya, para que 5 años o 10 años después, cuando volteen hacia atrás, digan: ¿por qué no puse atención a la palabra de Dios? Así que humillémonos y arrepintámonos con todo nuestro corazón. Esa debe de ser la actitud cada vez que oímos la palabra de Dios. Esa debe de ser la actitud cada vez que oímos la palabra de Dios. Hay que oírla con ternura, hay que humillarnos ante Dios y hay que arrepentirnos. Punto número 3, acciones de la reforma. Bueno, la palabra de Dios causa la reforma y entonces hay acciones. Escuche, hay acciones, no solo palabras, hay acciones. Vamos a ver, acciones de la reforma, me ayuda a leer, dice. Luego, después, y por último, entonces quiere decir, leyó la palabra, la creyó, dijo: el Señor va a castigar, es justo, el Señor, me arrepiento, ¿qué quieres que hagamos, Señor? Y después no se quedó ahí. Ya oyó la palabra. Dios no quiere solamente oidores, Dios quiere hacedores de la palabra. Dios quiere mover tu corazón a la acción. Entonces las acciones de la reforma es que primeramente dice, llamó a todos, a todo el pueblo, versículo capítulo 23:1, si lo tenemos, 23:1, ayúdeme a leer, dice: entonces el rey mandó reunir con él, ¿a quién? A todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y luego por ahí va a seguir diciendo que todo el pueblo se reúne para oír la palabra de Dios. Versículo 3 nos vamos a brincar. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, ¿qué? De que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Mire lo que dice él. Llamó al pueblo y le lee la palabra del Señor. Y luego les dice él, se puso en pie y dice: Señor, hacemos pacto de que vamos a obedecer tu palabra. Hacemos pacto de que vamos a entregarnos, a humillarnos. Vamos a poner en práctica todo lo que tú nos ordenas. Y dice que lo vamos a hacer con todo el corazón y con toda el alma, Señor. Aquí estamos haciendo un pacto de obediencia. Y todo el pueblo dijo: amén, amén. Estamos listos para obedecer al Señor con todo el corazón y con toda el alma. Entonces, versículo 4, mire las acciones, versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segunda orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. 5. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá.
en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón. ¿Y qué hizo? La quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros y así sigue diciendo más cosas que hacían. Déjeme brínquese al 11, dice, quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán, Melec, Enuco, etcétera, y los quemó al fuego, dice, derribó otros altares y déjeme avanzar. Derribó otros altares, quebró estatuas, y versículo 21, vamos al 21, dice, entonces mandó el rey, el 20, todavía lo que dice, mire, dice, mató además sobre los altares, ¿a quién? A todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Así que acabó con toda la maldad y acabó con los líderes falsos. Mire lo que hace, dice, toda esta perversidad que hay, dice, sacó, destruyó, quemó, echó para afuera, y luego a los sacerdotes, dice, los tomó y también los mató. Y uno diría, pero ¿por qué hace eso? Porque acuérdese, Israel es el pueblo de Dios, Israel es la nación del Señor, donde Dios había dicho, ese es el pueblo de mi propiedad, y ahí es donde yo gobierno. Él puso sus reyes para que los guiaran hacia la vida, hacia la entrega, hacia cumplir la ley del Señor, y por eso él tenía esa autoridad en ese momento como nación. Y entonces dice, si estos falsos están engañando al pueblo, tengo que echarlos afuera, pero para que no haya más, dice, los exterminó y los mató. Hoy por hoy, hermanos, la iglesia de Cristo debe de tener mucho cuidado con los falsos profetas dentro de la misma. Dice San Pedro, ya lo leímos hace algunas semanas, que en los últimos días habrá falsos maestros y falsos profetas que se levantarán dentro de la misma iglesia, como hubo falsos profetas y falsos sacerdotes en el pueblo de Israel. Entonces la iglesia de hoy tiene que aprender a echar fuera a esos falsos maestros. No podemos quedarnos como, bueno, es que está bien, no vamos en este tiempo no podemos matar a nadie, no debemos matar a nadie, pero sí podemos decir, este hombre es un falso profeta, por lo tanto, la iglesia de Cristo no debe ponerle atención, porque está guiando al pueblo hacia la perdición. ¿Cuántos dicen amén? Y finalmente dice que volvieron a practicar el culto verdadero a Dios. Versículo 21, ahora sí ya estamos acabando. Dice, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Así que se volvieron al culto verdadero. Y no quiero que note lo que dice ahí, fíjese, dice, entonces el rey mandó a todo el pueblo diciendo, vamos a hacer la Pascua a Jehová nuestro Dios. Dice, conforme a lo que está escrito en el libro, conforme a lo que está escrito en el libro. Hermanos, conforme a lo que está escrito en el libro, conforme a lo que está escrito en el libro. Viene una persona y dice que Dios le habló, que Dios se le apareció, y empieza a decir que hay que hacer cosas que no están escritas en este libro. Inmediatamente yo voy a decir, ese es un profeta mentiroso, ese es un apóstol falso, porque no está hablando conforme a las palabras del libro. La Biblia es la bendita palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Biblia dice la misma palabra, dice que la Biblia es la palabra profética más segura.
Hermanos, la Biblia es la palabra profética más segura. Así que hay tantas cosas que se dicen. ¿Para dónde me muevo? Porque hay tantas cosas que se dicen. Muy fácil. A la bendita palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así no sigues a un hombre. Así no sigues a un hombre, así no sigues a un ser humano, sino estás siguiendo al Dios de la Biblia, que es el Dios de los siglos. Ni siquiera te digo que me sigas a mí, porque yo soy igual hombre, humano, voy a morir, pecador. Pero estamos para seguir la bendita palabra de Dios y por eso nos da seguridad, hermanos, conforme al libro. ¿Se acuerda cuando Satanás atacó a Jesús de Nazaret? ¿Se acuerda que le decía, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan? Si eres el Hijo de Dios, échate y Él va a mandar a sus ángeles. Si eres, y así le fue dando, ¿y cómo fue que respondió Jesús a Satanás? ¿Cómo fue? Escrito está, escrito está. Entonces nosotros tenemos que aprender precisamente que la verdad está escrita en este libro. Así nadie puede echarla a perder. Así no van a ser las ideas de este hombre o de este o de aquel, porque hoy hay una cantidad enorme de cosas terribles como lo hubo en Israel. Se habían salido. Escuche, cada vez, hermanos, cada vez que la iglesia se aparta de la Biblia, cada vez que la iglesia se aparta de la Biblia, comienza a pervertirse y entran muchas cosas malas dentro de la iglesia. Es necesaria entonces una reforma, porque necesitamos volver a la Biblia, a la palabra de Dios. La iglesia debe vigilar constantemente, permanecer en la palabra de Dios, permanecer en la palabra de Dios. Póngase de pie para que termine diciendo estas palabras. Mire el testimonio. Aquí vamos a leer cuál fue el testimonio de Josías. ¿Qué dice el Señor de este rey? Dice, no hubo otro rey como él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a la palabra. Que el Señor diga, no hubo otro creyente, no hubo otro pastor, y no por las obras de los milagros, sino dice, porque se convirtió al Señor con todo su corazón. Y entonces, ¿cuál será mi reforma? Vamos a terminar y oramos. ¿Cuál será mi reforma? Di, mi reforma. Pero di otra vez, mi reforma. Vamos a leerlo. Dice, oír la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, arrepentirme de todo corazón, obedecer la palabra de Dios, cambiar verdaderamente. Hermanos, eso es una verdadera reforma. Si yo oigo, estuvo bonito la plática, fue interesante, pero no hay una acción, no pasa nada, no pasa nada. Tiene que haber una reforma, o sea, tiene que haber una mejora, tiene que cambiar la cosa. Así que todos los que estamos hoy aquí, bendito sea Dios que hay una audiencia, a pesar del coronavirus, una audiencia bastante buena, pues porque seguramente el Señor te movió para que escucharas esta palabra. ¿Y sabes qué te está diciendo el Señor? Si hoy escuchas la voz del Señor a través de su santa palabra, no hagas duro tu corazón. Si oyes la voz del Señor, dile, sí Señor, ya me voy a entregar a ti. Dile, sí Señor, creo tu palabra y sé que hay perdón y hay vida eterna. Dile al Señor, me arrepiento de todo lo malo que he hecho, me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Jóvenes, intermedios, mamá, papá, señoritas y mujeres y hombres, todos tenemos que pensar, Señor, me arrepiento de todo lo malo que he hecho, pero no solamente me arrepiento, sino que obedezco tu palabra y todo lo que no esté en conformidad a tu santa palabra, Señor, quiero dejarlo, quiero cambiar. Diga, quiero cambiar. Así que como Josías, él vio unas cosas y dice, esto no debe de estar aquí, sácalo y quémalo. Hay unas cosas donde no debes, hay lugares donde no debes de ir, no te vuelvas a parar en ese lugar o estarás desafiando a Dios porque estás diciendo, yo sé que no debo de estar ahí, pero sigo yendo y oigo la palabra del Señor y el Señor me habla y sigo yendo en soberbia y no me humillo al Señor, el Señor va a traer un juicio a tu vida. No me gusta decir eso, pero si callara
cara sería un mentiroso y algún día tú me acusarías. Si un día no estás en la presencia de Dios, seguramente desde el infierno me dirías: pastor, por tu culpa es que estoy aquí, porque no me advertiste la palabra del Señor, porque quisiste hacer que mi oído fuera agradable a tus palabras, y para estar bien conmigo no me advertiste. Por eso te advierto de una vez en el nombre del Señor: hay lugares donde no debes de ir, hay cosas pecaminosas que no debes de hacer, y ya tienes un tiempo que has oído la palabra del Señor. Más vale que ya digas: Señor, me entrego, y Señor, cambio, Señor, cambio, me estoy emborrachando, Señor, cambio, dejo la bebida, estoy viendo pornografía, Señor, cambio, dejo la pornografía, estoy haciendo algunas prácticas inmorales que sé que no le gustan a Dios, Señor, las abandono en el nombre del Señor, lléname para que no esté pecando en esas cosas. Estoy viviendo en una manera desordenada con mi pareja, porque peleamos y peleamos y peleamos, y hemos oído tantas veces la palabra del Señor, pero nomás decimos: bueno, estoy esperando. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Debes de someterte al Señor en su palabra y decir: Señor, cámbiame, cámbiame y cambia mi pareja, y llénanos, únenos, porque por esa razón el diablo está entrando a los hogares, porque si los esposos no están unidos y no oran en la unidad y en el amor, le han abierto la puerta a Satanás. Está tomando tus hijos, y al rato los vas a ver en algún lugar donde no deben de estar, y al rato vas a decir: mis hijos, siendo cristianos, yendo a la iglesia, ahora no creen en Dios, ahora son alcohólicos, ahora están atados por la droga o la pornografía. Culpable Satanás, sí, pero culpable yo, que no quise obedecer al Señor y humillarme en el nombre de Cristo Jesús. Te llamo, iglesia de Cristo, vamos a obedecer y vamos a cambiar en el nombre de Cristo Jesús. Cierre sus ojos y de verdad órale al Señor, no te distraigas. Padre, me has hablado, Señor. Quiero, Señor, con un corazón tierno decirte: me arrepiento de todos los pecados y de todas las cosas malas que estoy haciendo. Hoy me has hablado, Señor, y me has descubierto, y me has dicho que viene un juicio a mi vida a menos que me rinda a ti. Quiero creer tu palabra, porque no quiero, Señor, ser rebelde a ti, y tampoco quiero sufrir esa corrección o castigo. Por favor, Padre Celestial, obra en mi vida. Quiero cambiar, me entrego a Cristo, quiero cambiar, quiero dejar de hacer lo malo, quiero obedecerte con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Hoy me rindo a Jesucristo, hermano y hermana, joven y señorita. Si lo piensas, si lo quieres, dile al Señor: hoy me entrego a Jesucristo. Ahí en tu lugar dile: hoy me entrego a Jesucristo y quiero cambiar y quiero vivir para su gloria, porque quiero vivir una verdadera reforma. Señor, quiero amarte con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, porque tú te lo mereces. A tu nombre sea la gloria.